Cuando escuchamos el nombre de Thomas Alva Edison, casi todos pensamos inmediatamente en la bombilla. Sin embargo, una parte fundamental de su carrera estuvo dedicada a transformar la manera en la que las personas se comunicaban a distancia. Edison nació en Ohio, Estados Unidos, en 1847. Desde muy joven se interesó por la electricidad y comenzó a trabajar como operador de telégrafo. Esta experiencia le permitió conocer directamente las limitaciones de las redes telegráficas de la época y despertó su interés por mejorarlas. A lo largo de su vida registró más de 1000 patentes en Estados Unidos. Entre sus creaciones se encuentran el fonógrafo, el sistema práctico de iluminación eléctrica, el kinetoscopio, las baterías de níquel-hierro y diferentes aparatos telegráficos y telefónicos. En este vídeo nos centraremos en tres de sus principales contribuciones al mundo de las telecomunicaciones. El telégrafo cuádruplex, que permitía transmitir 4 mensajes simultáneamente por un solo cable, el micrófono de carbón, que hizo posible transmitir la voz con mucha mayor claridad y a distancias más largas, y por último el efecto Edison, un descubrimiento fortuito de lo que fue la primera válvula de vacío y que posteriormente se formuló como efecto termoiónico. A mediados del siglo XIX, las compañías telegráficas necesitaban aumentar la capacidad de sus redes. Instalar nuevos cables era caro, por lo que el gran desafío consistía en enviar más información utilizando las líneas ya existentes. Antes del sistema cuádruplex ya se había desarrollado el teléfono dúplex, que permitía enviar 2 mensajes al mismo tiempo, uno en cada dirección. En 1874, Edison perfeccionó un sistema que duplicaba nuevamente esta capacidad. Su telégrafo cuádruplex permitía transmitir 4 mensajes simultáneos por un único cable, 2 en una dirección y 2 en la dirección contraria, con un solo hilo más el retorno de tierra. Pero ¿cómo era posible separar tantos mensajes? En cada estación había 2 manipuladores telegráficos. El primero modificaba la polaridad de la corriente, es decir, determinaba si ésta circulaba en sentido positivo o negativo. El segundo modificaba su intensidad y producía una corriente fuerte o débil. Ambos operadores podían accionar sus manipuladores de manera independiente. De este modo, 2 mensajes podían viajar simultáneamente en una misma dirección por el mismo conductor. En cada extremo de la línea también había 2 tipos de receptores. El primero era un relé polarizado, cuyo funcionamiento dependía principalmente del sentido de la corriente. Cuando cambiaba la polaridad, su armadura se desplazaba hacia un lado o hacia el otro, independientemente de que la señal fuera fuerte o débil. Este receptor interpretaba el mensaje enviado por el manipulador de polaridad. El segundo era un relé neutro, ajustado para responder a la intensidad. La corriente fuerte tenía energía suficiente para activarlo, mientras que la corriente débil no lo hacía. Este receptor interpretaba, por tanto, el mensaje enviado por el manipulador de intensidad sin depender del sentido positivo o negativo de la corriente. Así, los 2 mensajes llegaban por el mismo cable, pero cada uno era separado y reproducido por un receptor diferente. Todavía quedaba otro problema: permitir que las 2 señales transmitidas se transmitieran y recibieran al mismo tiempo. Si una estación enviaba corriente a la línea, esta corriente podía activar también sus propios receptores y confundirse con las señales procedentes de la estación contraria. Para evitarlo, Edison utilizó un circuito diferencial y una denominada línea artificial. Esta línea estaba formada por resistencias y otros componentes ajustados para imitar eléctricamente el comportamiento del cable real. La corriente generada por la propia estación se dividía entre el cable y la línea artificial, y en el receptor local los efectos de ambas corrientes eran iguales, pero actuaban en sentidos opuestos, por lo que se anulaban. En cambio, la señal procedente de la estación distante no quedaba compensada y sí activaba los receptores. Este principio de equilibrio permitía que cada estación ignorase sus propias transmisiones y detectase únicamente las señales recibidas desde el otro extremo. Para que el sistema funcionara correctamente era necesario ajustar con precisión las baterías, las resistencias, los relés y la línea artificial, especialmente cuando cambiaban las condiciones eléctricas del cable.
Podemos encontrar aquí una semejanza conceptual con las modulaciones digitales multinivel modernas. El telégrafo cuádruplex combinaba distintas propiedades eléctricas para crear varios estados de señal claramente diferenciables. Cada receptor podía identificar uno de esos estados y recuperar el mensaje correspondiente. En las comunicaciones digitales actuales se utiliza una idea parecida. En lugar de limitarse a transmitir solamente dos estados, correspondiente al 0 y al 1, se emplean varios niveles o combinaciones de señal. De esta manera, cada símbolo puede representar más de un bit y transportar una mayor cantidad de información. Un ejemplo es la modulación QAM o modulación de amplitud en cuadratura. En QAM, la amplitud y la fase de una onda portadora se combinan para producir numerosos estados posibles. Cada uno de ellos representa una combinación diferente de bits. Por ejemplo, la modulación 16 QAM dispone de 16 estados y puede transmitir 4 bits por símbolo. El teléfono cuádruplex de Edison no utilizaba una portadora sinusoidal ni modulaba su amplitud y fase como hace QAM. Trabajaba con corriente continua y distinguía las señales mediante su polaridad y su intensidad. Aunque el telégrafo cuádruplex de Edison no puede considerarse técnicamente una modulación QAM, sí comparte con las modulaciones digitales multinivel una idea esencial: utilizar diferentes estados eléctricos de una misma señal para aumentar la cantidad de información transportada por un único canal. La siguiente invención es el micrófono de carbón, que curiosamente puede relacionarse con un fracaso anterior de Edison. En 1873, Edison había viajado a Gran Bretaña para probar su sistema de telegrafía automática en líneas subterráneas y cables submarinos. Estos cables se comportaban como grandes condensadores, acumulaban carga eléctrica y deformaban los impulsos rápidos. Como consecuencia, las señales se alargaban y se superponían y resultaban difíciles de distinguir. Para estudiar el problema, Edison construyó posteriormente un modelo de cable transatlántico en su laboratorio. Utilizó carbón en polvo para simular la resistencia eléctrica de miles de kilómetros de conductor. El experimento no funcionó como esperaba. Los pasos de una persona, las máquinas del laboratorio o cualquier pequeña vibración modificaban la presión sobre el carbón y alteraban su resistencia. El modelo era demasiado sensible para representar de una manera estable un cable submarino. Pero Edison comprendió que aquel inconveniente podía convertirse en una ventaja. Si las vibraciones modificaban la resistencia del carbón, las vibraciones de la voz también podían hacerlo. Aplicado al teléfono, el problema se transformaba en el principio de funcionamiento de un micrófono. Los primeros micrófonos podían convertir la voz en una señal eléctrica, pero generaban señales muy débiles. La voz llegaba con muy poco volumen, perdía claridad rápidamente y no podía transmitirse eficazmente a grandes distancias. Edison concibió un pequeño elemento de carbón situado entre contactos eléctricos y conectado a un diafragma. Cuando una persona hablaba, las ondas sonoras hacían vibrar el diafragma y estas vibraciones modificaban la presión ejercida sobre el carbón. Al cambiar la presión, también cambiaba su resistencia eléctrica. De esta manera, las variaciones de voz controlaban una corriente eléctrica relativamente intensa. La diferencia respecto a los primeros transmisores telefónicos era decisiva. El teléfono ya no dependía únicamente de la pequeña cantidad de energía producida por la propia voz y una batería suministraba la corriente, mientras que el carbón la modulaba siguiendo las vibraciones del sonido. El resultado era una señal más potente, clara y adecuada para recorrer distancias mayores. Este principio se convirtió en la base de los transmisores telefónicos durante muchas décadas. El siguiente descubrimiento del que vamos a hablar es el efecto Edison. Las primeras bombillas tenían un filamento de bambú carbón o de celulosa carbón. Tras el uso en su interior, se acumulaban un característico color negruzco. La investigación de la causa de esta degradación ocupó la atención de Edison, quien trabajaba sobre la idea de que algún tipo de partícula era emitida por el filamento de carbón mientras éste permanecía incandescente. Y no le faltaba razón. Y hasta que no se empezaron a comercializar filamentos de tungsteno, el problema persistió. En cualquier caso, mientras trabajaba en evitar dicho oscurecimiento, ideó una bombilla a la que añadió en su interior una lámina de metal con la esperanza de que ésta atrajera las partículas que ensuciaban la bombilla. Y a continuación conectó esta plaquita a una batería. Edison no consiguió eliminar el oscurecimiento, pero en cambio
apreció que al conectar un galvanómetro a la plaquita se identificaba un flujo de corriente. Edison no supo explicar científicamente aquel fenómeno, pero como buen inventor patentó lo que acaba de descubrir, que fue conocido como efecto Edison. Más tarde, en 1901, Owen Williams Richardson explicó la base científica de aquel fenómeno, al que denominó emisión termoiónica, y según el cual un cuerpo pierde electrones cuando aumenta su temperatura en un campo eléctrico. Las contribuciones de Edison a las telecomunicaciones fueron mucho más allá de la fabricación de aparatos. Tanto el telégrafo cuádruplex como el micrófono de carbón representan dos principios esenciales de las telecomunicaciones: aprovechar al máximo la capacidad de un canal y convertir la información de una señal suficientemente potente y fiable. Por eso, aunque Edison se ha recordado principalmente por la luz eléctrica y el fonógrafo, también debemos reconocerlo como una figura fundamental en la evolución de las comunicaciones modernas.